Hola amigos conspiranoicos, de entre las cenizas, resurge nuevamente la sección de Conspiranoicos Detectives. En esta ocasión, venimos reformados y listos para entretener, con curiosidades y detalles de películas y series que te encantarán. Como primer episodio reformado, tenemos la película de Leon, el profesional. Sin más preámbulos, vamos a ello, patas detectives a la obra. Leon, también conocida como El Profesional o El Perfecto Asesino, es una película francesa de drama policíaco, estrenada en 1994. Fue escrita y dirigida por Luc Besson, e interpretada por Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman. El Profesional cuenta la historia de un asesino que se encarga de su vecina adolescente, después de que la familia de ella es asesinada por agentes corruptos de la agencia antidrogas en los Estados Unidos. Los dos desarrollan una amistad, en la que los límites están en duda en todo momento. La película es considerada una de las mejores obras del director, Luc Besson. Luc Besson trabajaba en la película francesa Nikita, con Jean Reno. Al ver quién le quedaba el personaje de asesino en dicha cinta, se le ocurrió la historia de Leon. Incluso, se apellida Montana, como referencia a otro gran asesino de la historia, Tony Montana, el protagonista de la película Scarface. De esa manera, y sin saberlo, comenzó a crear al famoso sicario, que más tarde se convertiría en un icono del cine. Este proceso le llevó al director únicamente 30 días para escribir el guión, y 3 meses para realizar la filmación. Natalie Portman tenía 11 años cuando fue elegida para el papel. La competencia fue entre más de 2000 niñas. Portman fue rechazada originalmente por el director del casting, Todd Thaler, porque ella era demasiado joven, pero fue convocada de nuevo cuando se ampliaron las audiciones. Portman llevó a cabo la escena, en la que Matilda lamenta la pérdida de su hermano. Fue tan real su actuación, y por lo tanto, Besson estaba sumamente impresionado, así que le dio el papel. Los padres de Portman estaban preocupados por las escenas en las que ella fumaba cigarrillos. Antes de que permitieran a su hija firmar el contrato, trabajaron en un documento que tenía reglas muy estrictas sobre cómo la joven Natalie pretendería fumar, pero que en ningún momento podía inhalar ni exhalar el humo. Solo fumaría en 5 escenas y dejaría de fumar al final de la película. El director Luc Besson dijo que el papel principal de Leon había sido siempre pensado para Jean Reno. Sin embargo, en los extras de la película en formato DVD, de la edición de lujo, el director revela que Mel Gibson y Keanu Reeves también estaban muy interesados en el papel. Liv Tyler también audicionó para el papel de Matilda, pero con 15 años, fue considerada demasiado vieja. En el guión original, Matilda tendría entre 13 o 14 años de edad, y se convertiría en amante de Leon. Besson cambió el guión y esta parte de la película, por una serie de razones, entre ellas, la presión de los padres de Portman, y debido a que este vínculo no sería aceptado por el público estadounidense, de acuerdo con encuestas realizadas. De acuerdo con Reno, él decidió retratar a Leon como una persona con retraso mental y emocionalmente reprimida. En su opinión, esto podría alentar al público a darse cuenta de que su personaje no iba a ser alguien que pudiera beneficiarse de una niña vulnerable. Reno afirmó que para Leon, la posibilidad de una relación física con Matilda no era siquiera concebible, y durante las escenas cuando se discute la relación,
Reno permitió que Portman controlase emocionalmente las mismas. Al entrar en el hotel, Matilda registra a Leon y a ella misma con el apellido MacGuffin. La palabra es un término popularizado por Alfred Hitchcock, y es el elemento narrativo que existe solo para mover una trama hacia adelante. Gary Oldman es un increíble actor, a quien no se le puede negar el lujo de improvisar. En este film, el intérprete pudo disfrutar de varios momentos, en los cuales el guión dejaba de existir por un rato, entre ellos, en la escena donde Norman Stansfield interroga al padre de Matilda. En dicha escena, su personaje comienza a acercarse inesperadamente al actor, Michael Badalucco, y entonces comienza a olfatearlo, sin saber que el actor Gary Oldman haría eso. Se pudo percibir la cara de desagrado de Badalucco, y la incomodidad que sintió fue real. Más tarde, contaría que se sintió realmente intimidado por la situación. Durante el rodaje de las escenas, con los vehículos de policía en la calle, un hombre salió de una tienda que acababa de robar. Cuando se encontró ante los disparos y vio a toda la policía, se entregó a los diversos extras que estaban en uniforme. Portman dijo que la escena en la que ella se viste como Marilyn Monroe fue inspirada en algo que vio en El mundo de Wayne. Ella admitió que, hasta ese momento, no había visto nunca una película de Monroe. La icónica escena del actor, Gary Oldman, en la que grita, "Tráeme a todos", fue en realidad una broma para hacer reír a Besson. En las escenas anteriores, el actor había dicho sus líneas en un tono normal, pero después de pedirle al responsable de sonido que se quitara los auriculares, el actor gritó lo más fuerte que pudo. A Besson le gustó, y la toma permaneció en la película. Bring me everyone. What do you mean everyone? Luc Besson, durante años, fantaseó con la idea de realizar una secuela, donde Matilda siguiera los pasos de su asesino predilecto. Se esperaba que esto sucediera cuando Portman se convirtiera en una joven adulta, pero el director abandonó la productora, Gaumont Film Company, y Besson se quedó con los derechos de Leon, el profesional. Besson jamás llegó a aceptar el enorme monto que le ofrecían para vender dichos derechos, por lo cual, realizó el filme, colombiana, para que quede una idea aproximada de cómo él se imaginaba que sería la niña cuando sea mayor. Keita Glasgow, quien dio vida a Benny, uno de los miembros del equipo de Norman Stansfield, se unió al departamento de bomberos de Nueva York, tras renunciar a su sueño de ser actor. Desafortunadamente, fue uno de los auxiliares presentes en el ataque a las Torres Gemelas, ocurrido en 2001. Él y sus compañeros fallecieron cuando los edificios colapsaron. Debido a su inexperiencia al filmar, Natalie Portman no podía llorar frente a las cámaras, y para hacer la escena en la que encuentra a su familia muerta, hubo que rociar sus ojos con un aceite de menta, para que le salieran lágrimas. La propia actriz cuenta que esto le causó tanto dolor, que en adelante pudo llorar con facilidad, solo para evitar ser rociada de nuevo. Todas las escenas grabadas en el interior del departamento de Leon fueron grabadas en París, mientras que los exteriores, junto con el corredor del edificio, fueron grabadas 6 semanas antes en Nueva York. El film tiene 2 versiones diferentes, una para el cine norteamericano, con una duración de 1 hora y media, mientras que la versión europea tiene una duración de 2 horas con 12 minutos. Pues bien,
hemos terminado nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerda que si te ha gustado nuestro contenido, puedes dejar tu like y suscribirte para estar al pendiente de más contenido conspiranoico informativo, musical y divertido. Gracias por ver nuestro material. Pasamos a despedirnos. Siempre sean felices y amables. Manténganse conspiranoicos. Hasta luego.